Doctor Alejo Vargas, bienvenido a la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a entrar de una vez al tema. El doctor Alejo Vargas es una persona muy reconocida a nivel nacional e internacional y bueno, estamos en clima de posconflicto. La pregunta que surge naturalmente es ¿posconflicto o posacuerdo? Bueno, esa es una discusión fundamentalmente que hacemos los académicos. Pareciera una especie de discusión bizantina, pero realmente tiene sentido. Yo diría que es más preciso para un caso como el colombiano que hablemos de posacuerdo, por dos razones. Primero, porque el modelo, como en Colombia hemos ido terminando el conflicto armado, es un modelo que podríamos llamar de negociaciones a pedazos. Desde fines de los 80 empezamos con los primeros acuerdos con el M-19, el EPL y otros grupos menores. Luego, posteriormente, vinieron los acuerdos con los grupos de autodefensas o paramilitares, ahora con las FARC, pero todavía nos queda pendiente el tema del ELN. Por lo tanto, hablar de posconflicto no sería lo adecuado porque eso implicaría que ya habíamos terminado el conflicto armado. Pero además, y es otra anotación pertinente, porque también puede dar un mensaje equívoco, y es que estaríamos en una situación en la cual los conflictos se acaban, lo cual no es verdad, porque justamente lo que toda democracia tiene, como bien lo decía Estanislao Zuleta, son buenos conflictos. Lo que se acaba es el uso de la violencia en el trámite de los conflictos. Entonces, todo eso lleva a que probablemente sea más preciso y adecuado que hablemos de posacuerdo. Bueno, y en esta tónica de posacuerdo, sabemos que el centro que usted dirige, la Universidad Nacional de Colombia, hizo una asesoría muy importante y ayudó con los temas de La Habana. ¿Cómo fue ese clima y cómo se ambientó ello? Bueno, sí, nosotros fuimos escogidos, por así decirlo, por la mesa de conversaciones junto con la Oficina de Naciones Unidas en Colombia para que, actuando como un tercero, organizáramos los foros de participación social a través de los cuales la sociedad enviara sus propuestas a la mesa. Ese es un debate siempre muy interesante en negociación de conflictos, es si los ciudadanos, la sociedad, tiene que participar o no. Y ahí tenemos posiciones extremas, desde aquellos que dicen no hay nada que meterse porque para eso está el gobierno que los representa, y hay otras que dicen no, los ciudadanos deben participar porque ninguna de las dos partes representa plenamente a la sociedad. Esto lleva a que en general en las negociaciones de conflictos armados se opte por opciones intermedias. Esta fue una de esas opciones intermedias, es decir, pedirle a un tercero, en este caso la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y nosotros, el Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz, que organizáramos estos foros de participación con un mandato muy preciso que nos da la mesa de conversaciones sobre fechas, sobre número de asistentes, sobre diversidad en los participantes, etc. Obviamente teníamos autonomía metodológica para hacerlo y luego la sistematización de todas esas propuestas para llevárselo a La Habana a las dos delegaciones. Se hicieron 9 foros, de cada foro en promedio llevamos 17 tomos de propuestas y análisis a las dos delegaciones como insumos para la discusión de cada punto de la agenda. Esa fue, digamos, en principio la contribución. Posteriormente la mesa nos dio otras tareas, tanto a Naciones Unidas como a nosotros, junto con la Conferencia Episcopal Colombiana, que fue seleccionar las 60 víctimas
que iban a ir en delegaciones de 12 personas a reunirse con la mesa de conversaciones, entonces hacer el proceso de selección y acompañar a estas víctimas fue también otra parte de las múltiples tareas que hicimos en apoyo a la mesa de conversaciones. Pero teniendo claro que nosotros nunca fuimos parte de la mesa, porque ni representábamos al gobierno ni representábamos a la insurgencia. Bueno, algo que llama profundamente la atención es que definitivamente en el acuerdo general se toca unos temas que son muy particulares. Uno de ellos es la política del desarrollo de tierras. Hemos tenido en nuestro país problemas con el tema de las tierras. ¿Cómo se asumió el tema integral agrario? Bueno, el primer punto del acuerdo, como se planteó en la agenda, era reforma rural integral. Era el nombre preciso que le dieron. Y es muy interesante porque las dos delegaciones fueron muy cuidadosas en no usar una palabra que en general genera mucha controversia en estos países como los nuestros en América Latina, como es el tema de reforma agraria. Porque si usted menciona esa palabra, eso inmediatamente, por así decirlo, se alborotan los espíritus y las posiciones. Por eso ellos siempre hablaron de reforma rural integral. Y efectivamente este tema involucra distintas cosas, involucra el tema tierras, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con titulación y con restitución de tierras que habían sido despojadas, ya sea por acción de grupos paramilitares o de personas conexas a la acción de estos grupos. Toca el tema del desarrollo rural, que es otra dimensión, y toca otros temas colaterales, por ejemplo, los temas del catastro rural, que es un gran problema en Colombia, toca el tema de titulación, otro gran problema en Colombia. Cerca del 60% de la propiedad agraria en Colombia no está titulada, simplemente tiene algún documento de posesión en el mejor de los casos. Entonces, el tema toca una serie de variantes. Ahora, ¿por qué es el primer punto? Porque tiene mucho que ver con lo que fue, lo que podríamos llamar el alzamiento histórico de las FARC. Las FARC es una guerrilla que tiene orígenes muy ligados a los temas agrarios. Por eso, para ellos, ese fue el primer tema de la agenda. Si uno compara, por ejemplo, con la agenda con el ELN, ese tema no está. Porque evidentemente con el caso del ELN, ese tema no es tan importante, probablemente lo es otros más temas. Ese tema entonces fue el primero que toma la mesa. Es un tema sobre el cual se construyen una serie de acuerdos y que diríamos es en lo que estamos todavía más en pañales, para usar una expresión coloquial, en lo que tiene que ver con la implementación. Estamos en Sinfonía Jurídica con el doctor Alejo Vargas. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Bien, doctor Alejo Vargas, continuando con el segundo punto, tenemos el tema de la participación política. Ya hoy en día está constituido plenamente el partido de la FARC. Ya hay miembros que están en este momento en el Congreso, pero hagamos una genealogía, retrocedamos un poco. ¿Cómo se llegó a ese punto tan importante de la participación política? A ver, sobre eso es muy importante esta precisión. La participación política que está contemplado en el segundo tema de la agenda no tiene que ver exactamente con la conversión de las FARC en partido. Eso tiene que ver con el punto quinto, que es terminación del conflicto. Pero obviamente parecieran ligarse. Realmente el tema de participación política ha derivado en dos aspectos. Uno que ya se hizo y está en marcha, que fue el Estatuto de la Oposición, que evidentemente era también un mandato de la Constitución del 91, pero que nunca se había hecho. Ahora, a propósito de estos acuerdos, se hizo con un consenso de los partidos políticos, con la sola excepción del Centro Democrático, todos los demás participaron. Se aprobó, la Corte Constitucional ya le dio su aval y ya entran en aplicación. Por eso tenemos ya hoy día
a Gustavo Petro como senador de la República en aplicación de ese estatuto de oposición, o Ángela María Robledo como representante. El otro punto de ese tema que desafortunadamente se hundió fue la reforma electoral. Sobre eso se creó también una misión de expertos. Ellos hicieron unas recomendaciones, pero desafortunadamente, creo yo, por el momento político, ya estábamos muy cerca al debate electoral y, como diríamos, es muy difícil cambiar las reglas del juego tan encima del partido. Eso terminó hundiéndose en el Congreso. Pero ese es un tema de la mayor importancia, porque la reforma electoral no es otra cosa que mejorar las condiciones de la competencia política para todos los actores. Eso no es para las FARC, no, es para que todos los que participan tengan unas reglas más precisas. Los otros aspectos tienen que ver con toda una política de promover la reconciliación, una cultura de el diálogo, de la confianza, etcétera, etcétera. Y el tema del partido, por el cual me planteó inicialmente la pregunta, eso diríamos que es de la esencia de estos procesos de conversaciones. Cuando se busca terminar un conflicto armado, lo más importante es que ese grupo deje de usar las armas. Normalmente haga entrega de esas armas, ya sea a la contraparte o a un actor internacional, y se transforme en un actor político. Por eso la importancia, efectivamente, de la creación del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que tiene la misma sigla de FARC. A muchos no les gusta, a mí entre ellos, pero bueno, esa es una decisión de ellos. Pero es la idea de que el grupo armado, previa dejación de las armas, se convierta en un actor político y juegue en las reglas del juego del escenario político. Bien, también hay una pregunta que surge acá y es, bueno, para el común de las personas, entender lo que está ocurriendo no es nada fácil. Desde la academia, ¿qué se está haciendo para que las personas puedan comprender lo que está pasando ahora en el país? Sí, yo creo que en general el ciudadano común y corriente tiene percepciones de lo que pasa en el país y en el mundo que son, si se quiere, muy mediáticas. Casi siempre es lo que nos dice la tele, la radio, a veces un periódico, y con base en eso nos formamos unas percepciones, así sucede. Eso hace que la gran mayoría de la población sobre estos temas que son tan importantes para el país no tenga un conocimiento a fondo. Por eso, una de las tareas importantes, creo yo, que tenemos todo el sistema educativo, las universidades, pero también las instituciones de secundaria, los institutos técnicos y tecnológicos, pero también los partidos políticos, las iglesias, es hacer toda una tarea de pedagogía en varios sentidos. Uno, en términos de información. Sobre este tema hay más desinformación que otra cosa, porque, como diríamos hoy día, en la época de las posverdades, como le llaman algunos, la nueva forma de la mentira contemporánea, se dan muchas versiones distorsionadas. Entonces, un primer elemento es información adecuada. Segundo, una tarea de explicación, y eso evidentemente es una tarea de mediano plazo. Eso no se resuelve con un programita de televisión, ni con un cursito en la universidad, no. Eso es una tarea que nos va a tener que llevar a todo el sistema educativo, a los medios de comunicación, si queremos en serio que esto apunte a lo que un proceso de estos conlleva, es a una tendencial reconciliación, que no es que todos vamos a pensar lo mismo, no. Vamos a seguir pensando distinto, pero todos vamos a aceptar las reglas de que no nos vamos a matar por pensar distinto, que vamos a aceptar las reglas de la democracia, simplemente que los ciudadanos periódicamente eligen mayorías y minorías. Pero eso que parece tan sencillo no lo es,
Por eso ahí se requiere una tarea pedagógica muy importante sobre toda esta serie de elementos que tienen que ver con los acuerdos, porque si no, mucho de eso queda simplemente en unos papeles que solamente iremos a mirar los académicos o los historiadores a futuro. Estamos en Sinfonía Jurídica con el doctor Alejo Vargas. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Entremos al campo de las víctimas. Doctor Alejo, ¿cómo tenemos que asumirlo los colombianos? Esto es un elemento importante a señalar. En general, en todo conflicto armado o en todo periodo de violencia, hay una gran cantidad de víctimas. ¿Qué era lo que pasaba en el pasado? Que esas víctimas estaban totalmente invisibilizadas. Los historiadores nos dicen que a mediados del siglo pasado, a nombre del Partido Conservador y del Partido Liberal, nuestros padres y nuestros abuelos se mataron y tuvimos más de 300.000 muertos. La espiral de la violencia. Eso se arregló con un pacto entre liberales y conservadores, que es lo que conocimos como el Frente Nacional, sí, que fue durante 16 años repartirse el poder por mitad entre los dos partidos. Y las víctimas, de eso nadie se ocupó. Hoy día, la comunidad internacional, especialmente post terminación de la Guerra Fría, cada vez empieza a considerar que ese es un tema central de situaciones de conflictos y que una vez que se busque una salida de cierre a esos conflictos, hay que hacer un proceso de reparación de las víctimas, que empieza en primer lugar por el tema de la verdad. Es decir, las víctimas deben saber qué pasó y por qué pasó. Obviamente justicia, obviamente algún tipo de reparación y no repetición y reconciliación. Pero las víctimas son víctimas de todos los actores, no de unos y de otros no. Algunos podrían decir, no, sí, las víctimas, pero las víctimas de los militares. Otros dirían, no, las víctimas, pero las víctimas de las guerrillas. Otros no, las víctimas, pero las víctimas de los paramilitares. No importa quién haya sido el actor victimizante, las víctimas lo son en la medida en que sufrieron un daño por razón del conflicto. En Colombia hoy día tenemos en el Registro Nacional de Víctimas más de 8 millones de víctimas. Eso que se empezó exclusivamente desde 1985, pero esto viene de mucho más atrás. Sí. Pero eso para decir, la gran mayoría de la sociedad colombiana ha tenido que ver con el tema de víctimas, o ha sido victimizada, o ha sido tocada por el conflicto. Eso también explica por qué hay tanta polarización en la sociedad, por qué hay tanta dificultad para lo que podríamos llamar procesos de reconciliación, de perdón, etc. Porque se entiende, aunque no sea lo deseable, por qué hay odios, en algunos casos probablemente incluso deseos de venganza. Pero también las víctimas nos han enseñado que tienen una capacidad de perdón y de olvido y de capacidad de reconstruir a futuro muy grande. Entonces, lo importante aquí es que en este proceso que se hizo entre el gobierno colombiano y las FARC, las víctimas fueron colocadas en el centro. Y por ello, desde sus inicios se consideró que ellas deberían ser un factor fundamental. Por eso, el punto que tiene que ver con víctimas se da a través de la creación fundamentalmente de 4 grandes mecanismos. Uno, la Comisión de la Verdad, que está creada, que la preside el padre Francisco de Rú. Dos, el sistema de verdad y de justicia, o lo que comúnmente conocemos como la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que ya se puso en marcha. 3, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas por razones del conflicto. Y 4, las medidas de
reparación colectiva e individual. Todo eso es lo que forma el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, que es el aspecto que está empezando a andar, que es un aspecto central y que tiene que ver con las víctimas de todos los actores, pero también con todos los victimarios. Por eso hemos visto en los medios que allá ya comparecieron los jefes de las FARC y van a tener que seguir compareciendo, pero también comparecieron los militares, hay más de 2.000 militares que están allí, y la idea es que otros terceros que también tuvieron que ver con el conflicto también tuvieran que comparecer. Porque la idea es que es un sistema de justicia transicional. Esto significa que se sacrifica un poco de la parte punitiva de la justicia a cambio de la verdad, porque la verdad está en el centro del sistema, y el uso de lo que llamaríamos justicia reparativa. Es decir, que las sanciones, en términos de justicia, apunten justamente a reparar las víctimas. Eso está empezando a ponerse en marcha, eso es un elemento central, pero claro, esto nos va a llevar por lo menos una década. Y como a veces tenemos la tendencia a creer que todo se resuelve ya, mañana, pues a veces tenemos la tendencia a decirnos que esto no funciona. No, esto está empezando a andar y vamos a tener que estar durante los próximos años mirando el desarrollo de este proceso y viendo el papel que el conjunto de estos mecanismos, Comisión de Verdad, Justicia Especial, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, medidas de reparación, todo eso lleve a que cada vez más las víctimas sientan que han sido reparadas y que también quienes causaron esos hechos victimizantes van a recibir una sanción. Y es importante que realmente se pueda sanar esas heridas que quedan abiertas. Un país que ha estado prácticamente en cuidados intensivos, porque es eso lo que ocurre, pero desde la educación se genera una gran pregunta, y es, ¿podemos nosotros como actores en medio del conflicto, qué podemos hacer para sanar esas heridas? Porque se puede visualizar un poco la educación como un elemento terapéutico para sanar las víctimas. Sí, yo creo que desde la educación tenemos mucho que hacer, no solo desde lo que podríamos llamar disciplinas especializadas, pensemos en los psicólogos, pensemos en los psiquiatras, en los trabajadores sociales, que pueden hacer atenciones especializadas a víctimas o grupos de víctimas, sino también en general desde la labor eminentemente pedagógica, tratando de ayudar a entender la dimensión del drama que vivimos, de los daños que se produjeron y cómo, si bien no se trata de olvidar, porque la memoria es un elemento fundamental, pero se trata de entender por qué se produjo eso, justamente para que no volvamos a repetir eso, para que no volvamos a futuro a reincidir en que cada que tengamos un problema, la manera de resolverlo es eliminando al otro. Sí, vulnerando al otro, desconociendo al otro. Bien, el tema de alteridad es algo que venimos avanzando constantemente, pero hay algo que genera todavía el tema de la verdad, y sí, como le llaman hoy en día el tema de la posverdad, pero realmente hay un sector que no está de acuerdo con ello, que piensa, que tiene otro tipo de interpretación acerca de lo que está ocurriendo. El nuevo gobierno entrante, ¿qué retos tiene, doctor Alejo Vargas? A ver, primero, yo no estoy tan seguro de que no están de acuerdo. Lo que creen es que la verdad que se va a construir puede ser una verdad sesgada. Entonces su preocupación es esa. Lo que hemos escuchado en los medios en relación, por ejemplo, a la Comisión de la Verdad, de algunos sectores es que dicen es que es una comisión sesgada y entonces va a ser una lectura solamente desde un punto de vista. Entonces cada actor, y eso es parte del tema, quisiera que su verdad fuera la verdad. Pero evidentemente, si bien no hay una verdad oficial y debemos
cuidarnos de eso porque las verdades oficiales es lo más peligroso en cualquier sociedad. La verdad siempre es una construcción colectiva, porque hay muchas maneras de leer los problemas dependiendo de dónde uno esté situado en la realidad. Pero yo creo que el gobierno del presidente Duque tiene unos desafíos muy importantes. Él ha venido planteando que le interesaría introducir algunas modificaciones en algunos aspectos. Él ha mencionado en particular 2 o 3 temas que tienen que ver con el tema de justicia particularmente. Que en lo demás él no tiene, aunque no esté completamente satisfecho, porque evidentemente nunca un proceso de paz es un proceso que tiene que dejar satisfecho a todo el mundo. En negociación de conflictos decimos a veces que la mejor solución es la que deja descontento a todo el mundo, porque quiere decir que nadie consiguió todo lo que aspiraba a conseguir. Eso significa que tuvo que ceder para conseguir otras cosas. Pero evidentemente el gobierno del presidente Duque ha hecho eso, está en su derecho, pero evidentemente eso tiene que ser concertado. En este caso, ¿con quién? Con las fuerzas políticas que están en el Congreso, con las fuerzas también de las FARC que están allí, porque evidentemente cualquier modificación pasa por reformas constitucionales. Y esas reformas constitucionales, como sabemos, tienen unos tiempos y unas mayorías. No es simplemente que un presidente diga a mí no me gusta y ya. No, eso ya tiene unos amarres constitucionales y legales que evidentemente se pueden modificar, pero que previamente hay que hacer todo un proceso de concertación. En ese sentido, a mí me parece que el presidente Duque y su gobierno tiene ese desafío. Si logra hacer una concertación importante sobre estos cambios, creo que eso puede ayudar a que se genere un mayor consenso. Y en los otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema agrario que ya mencionamos o con temas de desarrollo de la reforma política, esos son temas que van a tocar a la sociedad en su conjunto y que cualquier gobierno, pues, evidentemente puede desarrollarlos y eso no va a tener otra cosa que beneficio, especialmente para regiones que han sido históricamente las más abandonadas de la acción del Estado. Entonces, vamos a ver cómo inicia el gobierno del presidente Duque en este tema, que sin duda es un tema complejo porque fue uno de los temas polémicos y central en todo el debate electoral y de los últimos años. Muy bien, doctor Alejo Vargas, muchas gracias por acompañarnos en Sinfonía Jurídica. Muy amable, muchas gracias al programa, a la UNAP por la invitación y espero que podamos seguir este diálogo con la UNAD, otra institución colega del sistema universitario estatal.